Buenas tardes, días o noches a todos. Nosotros hablaremos en equipo sobre una vista a los derechos de las mujeres en los pueblos musulmanes. Este equipo está conformado por Alan, Karen, Ailed y Daniel, que soy yo. Hola, hola. Primero, primero empezaremos dando qué es el significado de patriarcal que nos apoyará Alan a decirlo. Sí, pues el sistema patriarcal, como lo hemos venido viendo abordando en las clases, pues es básicamente, bueno, yo lo voy a definir y como lo vimos en el texto de Medina, pues simplemente el sistema patriarcal es algo que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo y el problema es que no va a acabar porque cuando se intenta dar solución a se da desde un punto neutro y eso no puede ser posible o no puede ser acertado, porque desde ese mismo punto neutro, ya lleva una delantera, por así decirse, los hombres con este sistema patriarcal. El sistema patriarcal al final de cuentas hace a la mujer nada más como, no tanto como un objeto, pero como lo dice en la lectura, está ahora sí que la parte de lo privado y lo público. Entonces, a la mujer la sigue arrastrando hacia esa parte privada, es decir, hacia lo doméstico, hacia la familia, eh, a no temas públicos, a no poderse meter en esos temas públicos y eso mismo hace también que no se le dé la confianza a la mujer y también de ahí se va generando lo que es la misoginia. Así es como yo entiendo el patriarcado. No sé ustedes qué piensen, compañeros. Karen, Ailed, ¿algo que quieran agregar a su definición de mi compañero Alan? Bueno, pues como lo dice, el patriarcado siempre ha tomado como gran poder más en estos pueblos musulmanes, ya que siempre han visto o tienen a la mujer como que tiene que estar a la voluntad del hombre y pues no tienen ahora sí como que ningún derecho a seguir lo que ellas bien pueden hacer o quieren hacer, ya que pues se basan mucho en lo que son sus religiones. Entonces, pues todos aquellos actos que la mujer sean contrarios al hombre, pues siempre van a ser como mal vistos. Y qué bueno que lo mencionas porque en el Corán, que es la máxima autoridad de la religión musulmana, pues se ve eso. Se ve que la mujer es como un objeto o un adorno de casa y que bueno, la mujer se tiene que subordinar ante el hombre. Y si ésta no se subordina ante el hombre, puede ser maltratada, excluida, aislada o quizás hasta perder la vida. Todo por las religiones. En la religión del Corán, perdón, musulmán, esto nos dice el Corán. Y pues me gustaría saber qué piensa mi compañera Ailet sobre esta religión. Bueno, pues como lo comentaste, sí, en el Corán nos dice que el hombre fue creado de la mano de Dios, mientras que la mujer es creada a partir del hombre. Ahí vemos desde un principio que se le da a la mujer un papel secundario con respecto a él. Y pues, de hecho, creo que a la mujer tampoco se le consideraba como una persona, sino era como un bien heredable, como tener una casa, un camello o etcétera, pero nunca se le ha considerado como tal una persona. Entonces, pues yo creo que esto es, bueno, eh, esto aplasta a la mujer o a los derechos que tiene esta simplemente por ser humano, pues aquí vemos que no los da o no los tiene o no se los dan más bien. Ahora bien, también es sabido que algunas activistas feministas de la religión musulmana han estado buscando el pro de sus derechos o el pro de sus actividades, que sean una persona común, por así decirlo, por así mencionarlo, casi los mismos derechos que tiene un hombre, tenerlos las mujeres. Y en algunos países se ha logrado esto, que las mujeres puedan manejar un automóvil, una bici, una motocicleta, entrar a las escuelas, graduarse, tener ciertos puestos importantes dentro de una empresa, dentro del gobierno.
pero aún así en otros pueblos no se ve, porque muchas activistas lo mencionan, que el Corán está siendo manipulado por estos hombres machistas, estos hombres que quieren seguir siendo o seguir teniendo un sistema patriarcal que dicen que la mujer antes de que el Corán estuviera, antes de que el Corán apareciera, era lo mismo que un esclavo. Entonces quieren seguir llevando estas prácticas y no incluyéndose a lo que podríamos llamar una globalización, donde se busca que todos tengan los mismos derechos. Y es aquí donde les pregunto bueno, le pregunto primero a mi compañero Alan, ¿qué piensa? ¿Cree que el Corán está siendo manipulado? ¿Que las mujeres podrían tener una mejor participación? Y que las luchas que están haciendo son interesantes y están teniendo frutos? ¿O qué es lo Y que él piensa? yo creo que al final de cuentas el Corán, al igual que otras religiones, otras creencias, etcétera, desde el principio y desde sus libros sagrados ya están manipulados hacia el machismo. Entonces, aparte de que pueden ser manipulados, desde que fueron hechos ya están de esa manera a favor de los hombres. Eh, si bien algunos sí le dan un poco de valor a las mujeres, por lo regular solo se refieren a pues que dan vida y ese tipo de cosas, pero ya a tratar temas de la vida cotidiana, la mayoría la siguen haciendo de lado, no se le pueden escuchar, pues, de lo que me comentas de las activistas, yo creo que sí está bien que lo hagan, pero aquí me surge otra duda, porque hay algunas mujeres que están en contra de estas activistas, porque ellas sí están conforme a su religión y cómodas, ya sea por sus experiencias o porque de verdad han sido manipuladas desde el principio. Por ejemplo, hay muchas mujeres que sí viven acorde al Corán, ajá, y y pues a ellas les gusta ese tipo de vida, ya sea porque sus esposos pues de verdad sí las tratan bien, las mantienen bien, etcétera, no las golpean o pues simplemente se portan de una forma buena con estas mujeres y por eso tal vez están conformes y cuando ven a estas activistas pues ya no les agrada esa, esa forma de manifestarse, piensan que es un insulto. Entonces ahí estaría un tema también, pero si me preguntas en mi opinión, pues sí está bien que estas mujeres den sus opiniones a través de estas manifestaciones, porque pues si bien pueden llegar a darse a conocer hasta en otros países. No sé qué piensa mi compañera Karen de esto. Justo quería preguntarle a Karen que a lo que tú dices, como agregándole, ¿por qué piensa ella que hay algunas mujeres que están conformes o de acuerdo con la religión del Corán en vez de pues apoyar a las demás en esta lucha? Bueno, pues como decía mi compañero Alan, muchas están como conformes a esto, más que nada por ahora sí por su religión y por lo que está dictando el Corán, ya que dicen que siempre deben de estar como que en apego a los hombres, y como decía, por ejemplo, una frase en el Corán que bien dice que deben de tratar bien a las mujeres en la conveniencia y si los obedecen como debe de ser, pues no deben de maltratarlas. Esto es lo que dice, por ejemplo, mucha referencia a que muchos feministas están tomando esto en cuenta para que ya combatan esta violencia de género que sufren pues muchas, muchas mujeres. Entonces, creo que ya es también de cada mujer la ideología que tengan, porque ya están algunas ya están muy apegadas a esos y otras ya quieren como combatir todos, toda esta violencia y toda esta falta de derechos que se les ha negado durante varios años. Pues bueno, yo creo que ahí las personas que están en contra de estas activistas, de estas feministas, son aquellas, como lo comentaba mi compañero Alan, aquellas que están concuerdo a su calidad de vida, o sea, que las mantienen, que tienen un bien monetario y no sufren, pero más sin en cambio hay otras que pues no les creo que ya ahora estamos en un país, sí, en un mundo más globalizado
y muchas ya han abierto su panorama y se han dado cuenta de que no, que eso es un aplasto a los derechos de la mujer. Entonces, yo siento que aquellas que sí aceptan esas reglas que rige el Corán es por la fidelidad que le tienen a su doctrina y el respeto a lo que manda de ellas. Pero pues más sin en cambio otras, pues no les gusta ya que sí se ven sometidas mucho a esto. Incluso ahora que está el mundial en Qatar, muchos youtubers o gente famosa que fue, algunos han entrevistado a muchas de estas mujeres y opinan lo mismo, o sea que muchas están bien con su nivel de calidad de vida y por eso se quedan ahí, porque igual como se mencionó, su esposo no las maltrata ni nada de eso, pero hay otras que no, y más sin en cambio, a lo que yo sé es que ellas solo tienen permiso a los 25 años de viajar al extranjero, entonces cuando se cumple esa edad, ellas toman esa oportunidad para según viajar al extranjero, pero ya no regresan a su país de origen por estas restricciones que les da el Corán. Bueno, ok. Hay ahora otro punto a tratar importante es, ¿ustedes creen que la organización o la lucha por el respeto de los derechos humanos debería de ser quizás obligatoria de los países que estén aliados a la ONU o que sean países mm, ade- adheridos a la ONU o que estén simplemente como países que escuchan pero no participan, deberían de aprobar una ley o más que aprobar una ley, respetar la Carta de los Derechos Humanos y que esta carta sea global, o sea, país que no la respete, país que va a tener sanciones. Y esto por el pro de no solo de las mujeres, que en este caso es nuestro punto de estudio, pero en favor de todo mundo, porque todos tenemos derecho a vivir bien y tener nuestros propios ideales y no tenernos que regir a una religión. Ok, sí, la mayoría de los países somos católicos y la iglesia católica se ha abierto en ciertos puntos a aceptar ciertas costumbres o ciertas cosas que debemos de hacer o que hacemos. Ahora bien, porque la religión musulmana no se abre o no permite que las mujeres pues entren en un mundo más globalizado que en pro de su país podrían generar muchos cambios, muchos y mejores cambios. Ahí quisiera ver qué piensa cada uno de ustedes al respecto de esto. Ok, bueno, yo conforme a lo que tú preguntas, bueno, en sí los derechos humanos, pues siempre han sido manipulables y actúan a favor de unos cuantos, sino de todos. Y como tú lo dijiste, o sea, ahorita nuestro tema a tratar son las mujeres, pero si bien tocamos en varias clases el tema de paridad de género y todo esto, creo que es grato este ejemplo que voy a mencionar. Por ejemplo, en Qatar, ahorita que Ale lo mencionó, recordé que Qatar, que fue sede, contrató las personas de este lugar, contrataron a muchas personas de la India, de Bangladesh, etcétera, les prometieron un sueño, ¿no? Pues sí, de que se iban a trabajar y así, pues iban a tener tal vez de hecho pues a un pasaporte, etcétera, y pues esta gente como está en extrema pobreza y así, pues lo aceptó y pues la verdad es que no les cumplieron, ya hay varios que se murieron y todo eso, y ahorita que tú mencionas esto de los derechos humanos, pues se hicieron de la vista gorda porque, bueno, por ejemplo, la FIFA, que es una organización multimillonaria, es obvio que hay un interés monetario y no hicieron nada al respecto por ello, porque si los derechos humanos hubieran actuado acorde a la ley, ni siquiera se hubiera realizado. Entonces yo creo que los derechos humanos van manipulables a intereses personales monetarios y eso ha sido así. Ahorita que mencionas también de los derechos, recuerdo que, por ejemplo, los derechos humanos hicieron que ya la mujer pudiera tener este acceso al voto me parece que en el 1948, si no mal recuerdo, si no corríjanme, y sí se ha avanzado un poco en cuanto a este tema de paridad para las mujeres y también incluso para los hombres, pero yo creo que al final de cuenta el factor monetario, el factor de dinero, de ingresos, activos, recursos, etcétera, sigue manipulando cualquier uso de razón en cuanto a los derechos humanos. No sé qué piensan mis compañeras al respecto.
Bueno, pues a lo que comentaba mi compañero Daniel, siento que si estos países sí se adhieran a la ONU, sí habría un cambio pues muy radical en esto de los derechos humanos, pero siento que aquí haría una controversia, ya que a lo que sé, esta religión es la segunda más practicada en el mundo. Entonces, imagínate cómo cambiar las ideologías que se han venido desde los años 600, que fue cuando fue la creación del Corán, y cómo tú harías cambiar toda esa ideología que ha venido desde tantos años, como para decir, ok, esto no está bien, entonces aquí habría muchos cambios, o cómo se harían esos cambios de decir, o sea, si tu política y todo la rige el Corán, ahí cuántas no cambios de estos prescritos harían, o no sé, yo creo que sería muy difícil eh, cambiar esas ideologías de la gente que ya ha venido desde hace mucho tiempo, pero sin en cambio, pues ahorita ya las mujeres, como lo mencionas, en estas marchas o en estas activistas feministas se han dado cuenta de que pues no, o sea, ya algo está mal. Pero ¿qué hacen si el Corán rige ahí en su país? Entonces, pues su única salida es salir de su país y ya no regresar, porque realmente no les han hecho mucho caso a estas activistas feministas. Entonces, yo creo que ahí lo veo muy difícil. Sí, claro, como comentaba mi compañera Ale, bien puede a lo mejor intervenir estas instituciones como la ONU y tratar de poner, no sé, tal vez una ley o algo para que se les haga más caso a las mujeres, pero también es difícil porque como dice, ya llevan años con rigiéndose por medio de lo que es la religión de lo del Corán, entonces es difícil. Si bien ahorita se han estado manifestando y han tenido como que ciertos progresos sobre sus derechos legales y todo esto, entonces creo que como a nosotros nos queda como apoyarlo en esto, porque pues si bien se han manifestado, pero también dentro de estas manifestaciones han matado a otras tantas mujeres por exigir sus derechos y exigir justicia por otras más que han estado matando, precisamente por cómo se rige el Corán, que las castigan por no llevar bien el velo, por atarse el cabello o por algunas otras este, pues cuestiones. Entonces, los cambios que bien buscan, pues podría ser que tengan una posible armonización y que se reconcilien ante toda esta discriminación que tienen en en estos pueblos musulmanes. Bueno, es muy interesante los puntos, cómo los maneja cada uno. Y pues en manera de conclusión, para cerrar este debate, me parece interesante el cómo cambiar la perspectiva de las personas. No se trata quizás de cambiar la perspectiva o decirles que dejen de creer en algo. Bueno, sí, es su sagrado libro, pero como todo, y como lo menciona Ayla, es algo que se creó desde los años 600. Es algo que no está quizás actualizado y quizás es algo que quizás deberíamos de actualizar un poco, como quizás en términos religiosos, la Biblia también dicta ciertos comportamientos eh, que deberíamos de llevar como humanos, como personas, pero estos comportamientos se han ido modificando. Un ejemplo es que ante la iglesia anteriormente no era válido que dos personas del mismo sexo se pudieran casar, pudieran estar en unión, pudieran besarse en público o etcétera. Y ahora es quizás no bien recibido por toda la población, pero ya es algo que se puede hacer y ha tenido sus modificaciones la Iglesia Católica. Entonces, si la Iglesia Católica, al ser la más rígida, que tuvo poder sobre la población en muchos puntos, porque la religión musulmana no puede abrirse un poco o despegarse un poco de esto. Me parece más a mí, en manera de conclusión, que está siendo manipulada a los grandes cargos que tienen los hombres y el sistema patriarcal
lo adaptan más hacia ellos para seguirse beneficiando de cosas que se vienen beneficiando desde el año 600, como es ser ellos el centro de. Entonces, a mi conclusión, creo que eso es lo que en realidad pasa con el Corán y la religión musulmana. Es manipulada y para unos pocos. Y entre menos personas, o en este caso entre menos mujeres, se añadan a esta lucha, para ellos es más conveniente. Y así que los escucho para ver en qué concluyen con esto tocado en la mesa. Yo, Eh, bueno, sí, yo, compañero. concuerdo contigo, compañero. Creo que sí, este libro sagrado no está actualizado y como tal a lo mejor no podemos cambiar lo que dicta, más bien en cambio podemos a- adicionar unas leyes, leyes que permita que esto no haga que se invisibilice a las mujeres. Y pues realmente pues a lo que comentabas sobre el catolicismo y todas ellas, creo que estas tienen, bueno, sí tienen algunas reglas específicas de cómo se debe comportar el humano, pero estas mencionan que es un libre albedrío, es decir, que tú decides si creer o no en estas. Más sin en cambio, el Corán pues algo que rige, o sea, es algo como que sí está, como que algo que dicta que lo tienes que hacer así. Entonces, pues también respecto a lo de, pues sí, de que podemos cambiar algunas normas del Corán o adicionar para que puedan ver, se pueda visibilizar a las mujeres y no se les, no se les, pues sí, no se les, ay, perdón, es que, y bueno, porque por ejemplo, como tú lo mencionabas, también siento que el Corán está manipulado, como estoy concuerdo contigo en eso, a los hombres, ya que en muchos de sus prescritos que menciona el Corán, como por ejemplo es que él recomienda que tengan una esposa, pero que si ellos quieren tener más, mientras les den el trato igualitario, sea monetario y demás, lo pueden tener. También con lo que comentaban del velo, igual él recomienda que se deben cubrir, más no que se debe de cubrir la cara y todo eso. Entonces, creo que sí, concuerdo de que el hombre ha traído esto a su favor y es así como a las mujeres las deja de un lado. Ok, y bueno, yo como conclusión, compañeros, pues sí, pienso igual que ustedes, concuerdo con ustedes y yo creo que como una posible solución para estas mujeres que son regidas mediante el Corán, yo creo que se tiene que hacer una reestructuración, pero de todo, desde el principio, no de algunas leyes, no de algunas ideas, o sea, no me refiero a que cambien su religión, sino a que a la hora de hacer paridad, que sea una reestructuración desde el principio. Pero pues siendo honesto, no creo que vaya a pasar eso por los intereses que tiene cada país. Y, y cuando digo intereses me refiero más a lo económico. Este, es una pena que en pleno siglo XXI siga actuando esto y que pues organizaciones gubernamentales gigantes como lo es la ONU, esta Organización de los Derechos Humanos y todo esto, pues no haga nada al respecto. Eh, y bueno, pues como conclusión para mí es esa, se tendría que hacer una reestructuración desde el principio, claro, respetando la religión, pero sí tocando temas de paridad de género, en favor obviamente a las mujeres. Y bueno, esa sería mi conclusión y posible solución. Bueno, en mi conclusión, como ya lo han dicho, como todo se rige como por el Corán, entonces sí que haya como una reestructuración como de leyes en donde se vea como estas mejoras ante igualdad de hombres y mujeres, ya que todo, yo creo que más bien los hombres lo agarraron más a su beneficio y restringir a la mujer
que lo que ellas hicieran estaba mal y ellos estaban bien. Entonces sería bueno que hicieran una reestructuración todo esto. O sea, se ha dicho que han tenido ciertos avances, pero los avances que tienen se los llegan como a truncar precisamente por todo esto que se rigen de, de que el hombre es mejor que la mujer. Pero yo creo que más que nada sería eso, una reestructuración de leyes para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Excelente escuchar pues cada punto de opinión de ustedes y muchos los comparto. Y pues díganos ustedes, los que nos están escuchando, qué piensan al respecto de esto. Por hoy damos por concluido este debate en su querido podcast. Hasta luego.